Hace mucho tiempo, el rey Cronos y la reina Hemera fueron despojados de su tierra natal, el universo de Axtor, siendo enviados a un mundo desconocido, llamado War Fantasy, un extraño y peligroso lugar, habitado por aterradoras criaturas y razas que luchan entre sí por tomar el control de aquel mundo. ¿Estás listo para explorar un universo lleno de misterio y fantasía? Se dice que solo los más valientes aventureros podrán encontrar este lugar, donde se hallan majestuosos dragones, elfos, ogros, enanos y toda clase de criaturas mitológicas o medievales que puedas imaginar. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde les presentaré un maravilloso complemento de jefes y criaturas medievales para su Minecraft Pocket Edition o Minecraft Bedrock. Lo mejor de todo es que funcionará para la versión 1.19 y versiones posteriores, incluida la 1.19.51, además de las que están viendo en pantalla. No olviden activar las opciones experimentales para que el addon les funcione correctamente y recuerden dejar su buen like y comentario para que el vídeo llegue a más personas. Dicho todo esto, comencemos. En el universo de War Fantasy existen diferentes tipos de humanos, desde guardias reales hasta facciones de guerreros que no sirven a ningún dios. Rey Cronos. Cuenta la leyenda que era un ferroso forjado de un universo muy lejano, pero al ser enviado a este mundo se convirtió en un humano. Su hacha de los 1000 metales se transformó en una poderosa Claymore y su armadura se sumergió en el oro más resistente. La reina Hemera, esposa del rey Cronos, en la antigüedad fue la líder de la facción más poderosa de caballeros, los King Knights, pero esta se disolvió para formar la Guardia Real. Antiguos caballeros de la Orden de King Knight, poderosos guerreros que solo sirven a sus propios intereses y a los pocos aliados que tienen. Viven en el castillo de Emerald King, se generan en llanuras, bosques y en raras ocasiones podrás encontrarlos en el bioma de taiga. Guardias reales. Estos valerosos caballeros han sido entrenados para servir al rey Cronos y a su reina Hemera, dispuestos a entregar su vida por una noble causa, siendo de los pocos en el mundo de War Fantasy que han aprendido a montar a caballo. El caballero dragón, proveniente del universo de Axon. Cuenta la leyenda que en la antigüedad los dragones vivían en paz y armonía con la aldea de Enfros, pero un día una figura desconocida que se hacía llamar el cazador de dragones causó un holocausto en el lugar, acabando con dragones y aldeanos a su paso. Solo unos pocos lograron sobrevivir. Aquel día el caballero dragón presenció la muerte de su amada. Su corazón se volvió tan frío como el hielo y ahora solo hay espacio para la venganza. Desde aquel trágico suceso durante años ha viajado por diferentes mundos en busca del asesino de dragones. Caballeros teutónicos, nobles caballeros que solo sirven a su religión, no consideran hogar a ningún lugar, pues estos son nómadas. Al parecer es una orden casi extinta, ya que muy rara vez encontrarás a un caballero de estos. Magos de luz, nacidos para proteger a aquellos que necesitan ayuda. Estos humildes ancianos con destrezas en las artes místicas usan su energía de luz para lanzar hechizos con sus bastones. Al ser expertos en la magia pueden conjurar hechizos que les permiten teletransportarse. Cuando mueren dejarán objetos muy útiles para la creación de un bastón mágico. Magos carmesí, poderosos hechiceros, incluso más que los magos de luz, ya que estos se han dejado corromper por la oscuridad. Su corazón está lleno de maldad, lo que aumenta aún más su poder, convirtiéndolos en los jefes más temibles y poderosos del universo de War Fantasy. Además de que poseen un bastón hecho de rubí en la noche de luna sangrienta, que les otorga un poder inmensurable. Elfos de guerra. Muy alejados de las historias de sus ancestros, estos elfos se han dejado llevar por su sed de poder y conservan poco de sus antepasados. Armados con arcos y hachas de guerra, ahora solo viven y luchan para gobernar y esclavizar a los más débiles. Elfos oscuros, descendientes de los elfos, aunque estos no se vieron bendecidos por la luz, la causa de que sean oscuros y temidos. Se dice que son asesinos de corazón frío, hambrientos de poder, pero esto tan solo son rumores, pues en realidad son una raza noble e inocente que ha sido discriminada a lo largo de los años. En la antigüedad existió un reino perdido y olvidado. Era gobernado por el rey del tormento, pero este perdió la razón cuando sus súbditos intentaron destronarlo. Cegado por la ira, lanzó un hechizo, el cual arrebató la vida de todos los ciudadanos. Tomó las almas y fuerza vital de toda criatura con vida en aquel reino, y posteriormente la incrustó en su corona de rubí. Ahora todas estas almas de los mártires, llenas de ira, odio y ansias de poder, lo alimentan y le dan fuerzas para derrotar a todos sus enemigos. Este poderoso jefe tiene 3 fases de batalla, lo que significa que si quieres derrotarlo tendrás que quitarle sus 3 vidas, pero ten cuidado ya que invoca fieles y peligrosos guerreros que lucharán a su lado. Facción de la Guardia de la Muerte.
caballeros que alguna vez pertenecieron al reino perdido y olvidado. Los caballeros de la Guardia de la Muerte son guerreros, entrenados para proteger y defender al Rey del Tormento. Sus mentes están cubiertas por una niebla roja como la sangre, que los obliga a luchar por el lado equivocado. Solo aparecen cuando luchas contra el Rey del Tormento, al igual que los paladines, que también sirven al mismo. Dragon Slayer, un fuerte caballero con gran agilidad para derribar dragones. Alguna vez fue la causa de una masacre en una aldea. Dicen que su alma posee una armadura y solo los más valientes aventureros serán capaces de derrotarlo y obtenerla. Pero para esto debes pelear contra el Rey del Tormento, ya que solo es invocado en la fase final del mismo. Enanos. Esta raza humanoide es conocida por su baja estatura, asociada con las piedras preciosas, lo subterráneo, la magia, la tecnología, pero especialmente la forja, ya que son mineros experimentados y grandes herreros. Se adentran en las montañas para saquear sus preciosos recursos. Puedes comerciar con los herreros y conseguir una muy buena oferta. Goblins. Pequeñas criaturas de color verde, con orejas puntiagudas y rasgos demoníacos. Comparten algunos rasgos con los orcos, pero estos seres son mucho más inteligentes que ellos. Son débiles, pero muy rápidos, y siempre atacan en grupo, lo que los hace muy peligrosos, teniendo como líder al Goblin jefe, que puede engendrar ejércitos de guerreros goblins. Comerciante Goblin, un humilde comerciante que renunció a la guerra y a los principios de su especie para viajar por el mundo exterior en busca de grandes tesoros que puede comerciar con los aventureros. Uno de los ítems más valiosos que podemos comprarle es una poción especial que nos dará invisibilidad. Se genera en cualquier bioma. Turbas de la cripta, poderosos y temibles esqueletos que alguna vez albergaron un alma en su cuerpo, pero hoy no son más que cadáveres reanimados para proteger la cámara de los nigromantes. Se generan en la noche y en las criptas. Lamentos. En los tiempos de antaño fueron humanos, pero ahora son criaturas altas y larguiruchas. Lloraron la muerte de sus seres queridos durante tanto tiempo que los volvió locos. Ogros y troll. Temibles criaturas mitológicas con forma humanoide, poseen abundante pelo y un color de piel muy inusual, además de su gran capacidad de regeneración. Minotauro, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, está cegado por la ira y atacará a cualquiera que intente acercarse. Se genera en las llanuras y bosques. Cíclopes, una raza de seres humanoides de enorme tamaño. Tienen un ojo en lugar de dos. Estos gigantes vagan por las llanuras en busca de cosas para comer, sin importar lo que sea. Wendigo. Las historias dicen que las personas que se alimentaban con carne humana, como castigo, eran transformados en estas criaturas monstruosas, con unas largas extremidades, sus dedos finos y alargados como unas garras, sus dientes tan filosos que pueden devorar a cualquier aventurero con mucha facilidad. Pero algunos dicen que estos seres son inofensivos espíritus del bosque que se alimentan con musgo. Guardianes del bosque. Estos grus leñosos y pacíficos protegen a sus hogares y a los animales del bosque de criaturas peligrosas. Jinetes aterradores. Jinetes esqueléticos que empuñan espadas y deambulan por las duras tierras de las almas y los valles en busca de almas para darse un festín. Se reproducen en valles de arena de alma, pantanos, selvas y bosques. Cosechador, un segador que no quiere matar ni tomar las vidas de ninguna criatura viviente. Solo desea intercambiar fragmentos de alma con los aventureros, pero si alguien se atreve a desafiarlo, sufrirá las consecuencias de sus actos. Su lugar de aparición es el Nether y rara vez en el Overworld. Caminantes de las sombras. Una vez que la oscuridad cubre las tierras y abre paso a la noche, esas criaturas sombrías deambularán y esparcirán la oscuridad a cualquiera que intente acercarse. Centinela caído, un caballero perteneciente al reino olvidado, fue rechazado después de causar la muerte de innumerables personas inocentes. Aceptando sus pecados, ahora vaga por el mundo a la espera de un noble guerrero que sea capaz de derrotarlo y acabar con su tormento. Si estás dispuesto a ayudarlo, indaga en las llanuras, bosques y taigas. Guardia de hierro, un ser poderoso y un centinela de alto rango. En la antigüedad era un jefe que dirigía un ejército real, pero fue expulsado después de que una fuerza misteriosa y maligna se apoderara de su cuerpo. La torre blindada, una especie casi extinta que solo busca venganza por la extinción de los suyos. Casi todos murieron a causa de los dragones, por lo que los pocos sobrevivientes ahora cazan y cazan dragones hasta acabar con todos. Dragones, inmensos reptiles alados pertenecientes a una de las razas más antiguas de la mitología. En el universo de War Fantasy encontrarás dos especies de dragones. Los dragones de fuego tienen la capacidad de disparar bolas de fuego quemando todo a su paso, y los dragones de hielo, que disparan bloques de hielo congelando a su oponente. Estatua de la Tierra,
tallada en piedra pero destruida y reanimada por un mago que buscaba poder. Sin embargo, este fue asesinado por su propia creación. Ahora esta criatura parecida a un golem deambula por los bosques y las llanuras en busca de un propósito. El ancla. Una vez fue un gran capitán de barco que navegó a través de los vastos mares, pero cuando su tripulación se amotinó en su contra, fue arrojado por la borda y encadenado al ancla de su propio barco. Ahora lleno de ira busca vengarse de aquellos que se atreven a sumergirse en las profundidades. Los antiguos geominerales, mini jefes tipo golem hechos de minerales antiguos. Estas versiones antiguas tienen más poder que los minerales normales. Dependiendo del mineral que estén hechos, estos golem tienen diferentes habilidades. Se generan al romper el mineral del que provienen los minerales. Este complemento también agrega un ciervo y un jabalí que se pueden localizar en los bosques. Ores. De este lado tenemos algunos minerales que agrega este addon. Son muy útiles para hacer armas, armaduras y algunos objetos especiales. En el apartado de armas encontraremos diferentes tipos de espadas, hachas, alabardas y más. Algunas de estas armas se podrán craftear y otras son recompensas únicas por derrotar a algún jefe. Si crees que esto es todo, pues déjame decirte que no, porque este addon es tan épico que también agrega bloques decorativos como por ejemplo tumbas, lápidas, libros y mucho más. Incluso nuevas mesas de trabajo que sirven para craftear algunos ítems y armas. La mejor parte son las armaduras, que tienen unos diseños bastante geniales. Hay una gran variedad de ellas y podremos craftearlas en la mesa de trabajo, que por cierto todas las recetas las encontrarán en la misma. Otras armaduras solo se podrán obtener al derrotar a algunos bosses, como el cazador de dragones, el centinela caído, etcétera, etcétera. Por cierto, este addon aún está en beta y en un futuro agregarán muchas nuevas cosas, incluidas estructuras, pero funciona perfectamente en Survival. Y si no saben cómo instalar el addon, les dejo un video tutorial en la descripción. Si este video les gustó, pueden apoyarme con un like y suscribirse, ya que estamos muy cerca de los 5000 suscriptores. Es completamente gratis y me apoyan mucho. Un saludo muy especial para todos y nos vemos hasta la próxima.